Muchas gracias, señor ministro. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera es la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sobre cuál es la política de colaboración del Gobierno con los países de nuestro entorno en lo referente a la defensa de las fronteras. Para su defensa tiene la palabra el señor Flores Juberías, por parte del Grupo Parlamentario Vox. Sí, porque estoy medio afónico. Que salgan porque si no hace mucho ruido. Con la venia, señora presidenta, señorías. Señor Álvarez, sé por la prensa que ha tenido usted unos días complicados en sus ratos de trabajo, tratando de mantener la ficción de que es usted y no otros miembros del Gobierno u otros expresidentes del Gobierno quien fija las directrices de nuestra política exterior en relación con Venezuela. Y en sus ratos libres, porque me resisto a pensar que esto lo haga en su horario de oficina y desde el Palacio de Santa Cruz, preguntándose por qué el Partido Popular no ha condenado el franquismo en las últimas horas. Cuestión esta de profundas implicaciones en un escenario internacional cada vez más complejo e inestable. Así que déjeme que empiece dándole una buena noticia que a buen seguro le relajará. Nadie le echó de menos este fin de semana en Kiev. La reunión internacional convocada para debatir el futuro europeo de Ucrania tras la guerra, ni su homólogo polaco Sikorski, ni su homólogo lituano Landsbergis, ni por supuesto el presidente, ni el primer ministro, ni el ministro de Exteriores ucranianos lamentaron su ausencia. Y me preguntaron por usted y me pidieron que le diera recuerdos de su parte. En realidad, no lo hizo nadie. No lo hicieron los mandatarios internacionales, no lo hicieron los congresistas estadounidenses, no lo hicieron los militares ucranianos recién vueltos del frente, no lo hicieron los intelectuales, no lo hicieron los camareros de la cafetería. Lo cual estoy seguro que se debe a la fluida relación que mantiene usted con todos ellos y a la seguridad que reina en la comunidad internacional. Señor Flores. Un momentito, señor Flores, yo le he parado el tiempo. Si los diputados quieren salir del hemiciclo, me parece razonable. Si quieren hablar dentro, mejor que salgan. Pero lo hagan en silencio, por favor, que el señor Flores está en el uso de la palabra y es imposible oírle. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Digo, lo cual seguro que se debe a la extendida convicción en la comunidad internacional de que cuando las cosas se ponen feas, basta con chascar los dedos para que José Manuel Álvarez y la democracia y la diplomacia española salgan al quite. Vamos a lo que vamos. Empecemos por algunos datos, pocos porque no son necesarios muchos para dar cuenta de las dimensiones de la emergencia migratoria que vive nuestro país y de las políticas a las que su Gobierno nos ha arrastrado. En el primer semestre del año en curso llegaron a España 24.898 inmigrantes ilegales, 12.000 más que en el mismo periodo del año 2023, es decir, un incremento del 96%. De ellos, 19.257, un 77%, lo han hecho a través de las Islas Canarias por vía marítima, un 167% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 7.213. España ha asumido en estos momentos el 20% de la inmigración irregular en toda la Unión Europea, aunque, como bien sabe usted, nuestro país solamente supone el 10% de la población comunitaria. Prosigamos con algunos titulares. Sé que usted es un hombre ocupado, intuyo que su principal fuente de información serán los dosieres de prensa que le prepararán sus asesores y sospecho que entre ellos tal vez haya más preocupación por mantener su puesto de trabajo que por hacerle saber al señor ministro que, como el emperador del cuento de Andersen, su política exterior está desnuda y usted es el único que todavía no se ha enterado. Así que me permitiré unas poquitas citas. Alerta en Alcazarquivir por afluencia masiva de menores hacia Ceuta. Ceuta Actualidad. Baleares y la Costa Blanca se suman al corredor migratorio de Canarias, La Vanguardia. Un 55% más de migrantes han muerto en el mar en su ruta a Alicante y el Levante en la mitad del año, El Español. Pido a la señora presidenta que ponga en alerta naranja a la comisión parlamentaria que estudia los discursos de odio, porque voy a citar pseudomedios desafectos al régimen. El debate, la llegada masiva de inmigrantes provoca un colapso en los centros de acogida andaluces. ABC,
un cayuco con medio centenar de sirios y pakistaníes abre un inesperado giro en la ruta canaria. Supongo que sus papeles llevará ya escrito que el problema de la inmigración irregular afecta a otros muchos países, todos los demás del arco parlamentario que, como nosotros, comparten frontera marítima con el norte de África, y que, en todo caso, esta es una cuestión que no compete a su negociado. Vaya, que si me molesta que un joven detenga a un extranjero de 18 años que llevaba 45 móviles robados en un concierto en la Caja Mágica, titular de la Gaceta, a quien debería quejarme es al ministro del Interior. Y si me provoca reparo saber que el gobierno de Sánchez aloja gratis a los 200 inmigrantes ilegales recién llegados a Tossa del Mar en un hotel de 4 estrellas con piscina, spa y gimnasio, titular de La Razón, debería llorarle a la ministra de Asuntos Sociales. Pero no, también su negociado tiene responsabilidades en esta cuestión. Es el ministro de Asuntos Sociales, es el ministro de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación. Y cada uno de esos 3 incisos le genera responsabilidades y competencias en esta materia. Porque si su ministerio funcionase como es debido e hiciera lo que debe, la amenaza migratoria no solo no traspasaría nuestras fronteras, sino que ni siquiera llegaría a tocar a ellas. ¿A qué me refiero cuando digo hacer lo que debe? Déjeme que ponga algunos ejemplos, y ya que esta interpelación gira en torno a lo que los países de nuestro entorno hacen para defender sus fronteras, déjeme que le brinde siquiera un breve listado de lo que yo considero buenas prácticas y que me conformaría con que usted considerase prácticas dignas de estudio. Si el primer ministro británico, el laborista Starmer, acaba de declarar en Roma: Italia ha logrado una drástica reducción de la inmigración ilegal y quiero entender cómo ha ocurrido, estoy seguro que también usted estará encantado de conocer las prácticas más exitosas sobre la materia. ¿No es así? Empecemos con pausa. Suecia, para que no se me asuste demasiado, donde el primer ministro Kristersson y la ministra de Inmigración Sterngård han conseguido que la inmigración disminuya un 15%. Y aún piensan reducirla más, aportando hasta 31.000 euros a aquellos inmigrantes que quieran regresar a sus países de origen. Una cifra más que holgada para poder poner una vivienda, para poder emprender un negocio, para contribuir al sostenimiento y al desarrollo en su país de origen. Y que resulta ser el incentivo más generoso de toda Europa. 31.000 euros son el doble de lo que Dinamarca otorga, 13.500, que a su vez es el doble de lo que Noruega aporta, 6.400, que a su vez es el doble de lo que aporta el Reino Unido, 3.500. Fíjese qué risa. Suecia tiene un gobierno de derechas, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido tienen gobiernos de izquierdas. Fíjese qué risa. Suecia, que limita al norte con el polo norte, con el círculo polar ártico, tiene un ministerio de migraciones, y España, que limita al sur con el Reino de Marruecos, no. Se ve que entre los 22 ministerios de Sánchez no había sitio para un ministerio de esta categoría. Se ve que la migración es la prioridad número 23 del gobierno socialista. Sigamos con Italia, el país cuya situación geográfica más se parece a la nuestra y que ha reducido un 62% sus entradas, de 114 a 42.000. ¿Gracias a qué? Gracias a la implicación de las guardias costeras tunecina y libia, resultado a su vez del estrechamiento de las relaciones con ambos países promovidas por el gobierno Meloni, a la creación de una sala de control conjunta para el seguimiento de las actividades de las mafias, del tráfico de inmigrantes, al reforzamiento de las repatriaciones voluntarias asistidas a los países de origen y destino y al incremento de la cooperación al desarrollo con ambos países. Pero también, no solamente es guante de seda, también es puño de hierro, mediante la introducción de drásticas sanciones a las ONGs de rescate marítimo que incumplan la obligación de llevar a los migrantes al puerto más cercano. Una política migratoria que además implica colaboración con países terceros. Saltemos al país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, la solución húngara a la migración. La combinación de 3 tipos de políticas: el cierre selectivo de las fronteras, la adopción de medidas disuasorias, la concienciación social hacia el problema y sus implicaciones. Y para terminar, volvámonos a terrenos donde seguramente se sentirá más a gusto. La Alemania del socialdemócrata Scholz,
que desde anteayer aplica a todas sus fronteras terrestres los mecanismos de control que desde el 2015 venía aplicando en su frontera sur con Austria, que a su vez ya vigila sus fronteras con Eslovaquia, con la República Checa, con Hungría y con Eslovenia para reducir el ingreso de solicitantes de asilo y neutralizar el peligro del terrorismo, que además sigue la política de retener a los solicitantes de asilo en albergues cercanos a la frontera e incluso de privar de libertad a aquellos que presenten riesgo de fuga. Son simplemente 4 ejemplos de 4 políticas que rinden resultados. Yo me conformaría con que usted saliese de esta sesión con al menos 2 ideas o 2 convicciones que me gustaría transmitirle. La primera es que, en efecto, es posible reducir significativamente los flujos migratorios irregulares, como acreditan los datos sobre este particular arrojados por otros países que se hallan tan cerca del norte de África como el nuestro, o que poseen fronteras tan difíciles de proteger como las nuestras. Hay políticas que funcionan, las políticas que asustan a las mafias que se enriquecen con este negocio y que disuaden a los inmigrantes de que abandonen sus hogares para poner sus vidas en riesgo. Y hay políticas que fracasan, las que tienen por fruto el enriquecimiento de unos pocos y la muerte de muchos. Y no hay más que observar esas políticas con una mirada desprejuiciada para poder observar cuáles funcionan y cuáles no. Y la segunda es que en este asunto su ministerio está llamado a jugar un papel decisivo y usted no debería comportarse como un simple comparsa. Muchas de las medidas necesarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestras calles piden y deben llevar su firma. Y muchas otras solamente podrían ser implementadas sobre la base de la colaboración activa de su ministerio. Así que me permito sugerirle algunas. 1. La inmediata expulsión con destino a su país de origen o aquel del cual provengan de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro territorio. Y con este fin, la suscripción de acuerdos de repatriación y la efectiva implementación de aquellos que se hayan suscrito ya. 2. La expulsión inmediata de aquellos inmigrantes regular o irregularmente asentados en España que hagan del delito leve su forma de vida, procurando que cumplan las penas en sus países de origen. Y la de aquellos que hubiesen cometido delitos graves en el momento mismo que hubiesen cumplido íntegramente las penas que les hubiesen impuesto los tribunales de justicia españoles. 3. La eliminación de las ayudas públicas a las ONGs, asociaciones o cualesquiera otras entidades que, bajo la apariencia de dedicarse a la cooperación al desarrollo, se dediquen a promover o ayudar a la inmigración ilegal. 4. La identificación en origen de las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes y el fomento de la cooperación policial para su neutralización. 5. El desarrollo de políticas de cooperación al desarrollo, especialmente dirigidas a los países de origen de la inmigración irregular rumbo a España, que fomente el desarrollo económico de estos y el establecimiento de mecanismos para verificar que las mismas lleguen de manera efectiva a sus ciudadanos. 6. La imposición de sanciones. Y previo a ello, la congelación de programas de cooperación, especialmente los encaminados a la modernización de las instituciones y a la dotación de las fuerzas policiales, aquellos estados que promuevan o consientan oleadas masivas de inmigrantes rumbo a España o que las utilicen como arma para limitar nuestra soberanía nacional o que se niegue a aceptar el retorno de los inmigrantes. 7. La imposición de sanciones a aquellas organizaciones y a aquellos estados que fomenten el desarrollo del fundamentalismo entre la población de religión musulmana asentada en España y la prohibición de financiación de estas. Y por último, 8. El despliegue de una amplia campaña informativa de esta nueva política migratoria en los países de origen de los flujos migratorios irregulares que contrarreste, mejor dicho, de modo efectivo el efecto llamada que ha generado las políticas seguidas en los últimos años. Sé, señor Álvarez, que la mayoría de estas propuestas se hallan en las antípodas de las que su partido ha venido ensayando, probablemente de las que usted considere adecuadas. Pero caramba, si el primer ministro británico, el laborista Starmer, reconoció anteayer en Roma que Meloni tiene fuertes ideas que estamos dispuestos a debatir, yo hoy, en Madrid, no espero menos de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Flores. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación por un tiempo de 12 minutos, cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Hombre, señoría, que traiga usted Ucrania a colación con los tuits que pusieron en el pasado el líder de su partido y los dirigentes de su partido, y que sus aliados en Europa estén más cerca de Vladimir Putin que del presidente Zelensky, dice muy poco de ustedes. Yo les recuerdo que yo tengo la más alta condecoración ucraniana entregada por el presidente Zelensky por mi compromiso y por el compromiso de este Gobierno con Ucrania y los ucranianos, con su libertad y con su democracia. Sin duda, señoría, uno de los retos que tenemos planteados en toda Europa, en España también, es el fenómeno de la migración y, en concreto, el de la migración irregular, que les recuerdo que es solo una parte de todos los movimientos migratorios que se producen cada día en España y en Europa, y que ustedes mezclan de manera deshonesta sistemáticamente con todo tipo de delincuencia. Mire, el Gobierno actúa, el Gobierno toma decisiones, el Gobierno gestiona decididamente este fenómeno. Trabajamos por una migración ordenada, regular, pero sí, también segura y con humanismo. Una migración basada en el control de nuestras fronteras, en el desarrollo de esos países, en el respeto de los derechos humanos y en la lucha implacable contra el tráfico de personas. Por eso somos implacables con las mafias que trafican con seres humanos. Por eso mantenemos un diálogo de altísimo nivel con todos los países de origen y tránsito. Y por eso hemos triplicado nuestros programas de cooperación al desarrollo con África Occidental. Mi primer viaje oficial de esta legislatura, el pasado mes de diciembre, fue precisamente a los principales socios que tenemos, Marruecos, Mauritania y Senegal. En junio volví a Senegal y he viajado también a otros países de la región antes del verano, a Gambia, a Cabo Verde, precisamente para seguir reforzando la interlocución política y la cooperación, como ha hecho también el presidente del Gobierno. Y a esos tres países, Mauritania, Senegal y Gambia, aportamos medios para combatir con eficacia a esas mafias que trafican con seres humanos y casi 100 agentes. Este esfuerzo de cooperación va acompañado por la apertura de nuevos cauces de migración circular, porque todos los informes lo indican. El mejor desincentivo a la inmigración irregular es que existan cauces legales para ellos. Tanto con Senegal como con Gambia y Mauritania hemos firmado acuerdos sobre migración circular que contribuyen a dar respuesta a la lucha contra la inmigración irregular y a las necesidades de nuestras empresas y del mercado laboral español que nuestros empresarios piden. Con Mauritania, principal punto de origen de los flujos irregulares en estos momentos hacia Canarias, hemos reforzado aún más nuestra cooperación migratoria. Tenemos efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajando con la policía mauritana, participando en la formación por España en especializar policías en ese país y en toda la región, precisamente sobre inmigración irregular, sobre control de fronteras, sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Y además, España ha introducido el 28 de agosto la obligatoriedad de visado de tránsito aeroportuario para mauritanos, que es instrumental para luchar contra la inmigración irregular y contra esas redes de tráfico de personas. Con Marruecos, mal día hoy para traer a colación este país cuando uno ve cómo están colaborando con la policía y protegiendo la frontera de Ceuta y Melilla. Tenemos también una excelente cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, también en la lucha contra el terrorismo. Como le decía, lo estamos viendo estos días. Mal día para esta interpelación y para sacar a colación a Marruecos. Lo estamos viendo estos días frente a Ceuta y Melilla, donde, gracias a la colaboración con Marruecos, está en todas las televisiones y todos los periódicos, usted no puede no haberlo visto, se está impidiendo la entrada de miles de personas de manera irregular a España. Y lo hacemos también a través de programas de apoyo a la gestión de fronteras, operaciones como la operación Temis, Poseidón, Indaló, de control y de salvamento, porque no nos vamos a resignar nunca a que el Mediterráneo y el Atlántico sea año a año la tumba de miles y miles de personas desesperadas. Por eso hacemos esas operaciones de salvamento
en las rutas del Mediterráneo central, oriental y del Atlántico. Pero la cooperación con Marruecos, país que ustedes insultan diariamente y denostan, también permite nuestro crecimiento económico. Mire, solamente el año pasado nuestro comercio ha crecido un 3%, 21.000 millones de euros. Nuestro tercer socio fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. Casi 17.000 empresas exportadoras regulares a Marruecos, muchas de ellas andaluces, y eso supone miles de puestos de trabajo en nuestras empresas y de puestos de trabajo para españoles. Además, Marruecos tiene planes de desarrollo en sectores claves para nuestras empresas y una empresa española muy recientemente ha ganado la licitación para construir la mayor desaladora de agua en África. Y son solo algunos de los ejemplos de todas las acciones que el Gobierno lleva a cabo para hacer frente a un reto que afecta a nuestro país y muy especialmente a las Islas Canarias, a Ceuta, a Melilla y a Andalucía. Pero mire, además hemos potenciado nuestros programas de cooperación al desarrollo, porque, como le decía, nosotros miramos con humanidad, algo que a ustedes les falta en cada una de sus intervenciones, a las raíces profundas de este fenómeno, que empieza a miles de kilómetros de nuestras fronteras y que son la pobreza, el hambre, la desigualdad, el cambio climático que ustedes niegan sistemáticamente. Ninguna persona deja su hogar y su familia por capricho, lo hacen por necesidad. Y por eso, la cooperación para el desarrollo sostenible que ustedes desprecian sistemáticamente es tan irrenunciable. Si la desprecian, ustedes fueron el único grupo en esta Cámara que no votó en el año 23 la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que contó con el voto favorable de todos menos de usted, porque no creen en la cooperación. Y esa ley, que igual que el plan director que hemos aprobado en julio para la cooperación española, establece como prioridad África Occidental y el Sahel, nuestros vecinos africanos, todo eso lo han rechazado ustedes. Por cierto, la cooperación es un compromiso que está respaldado por el 98% de la sociedad española, como indica el Eurobarómetro. Por lo tanto, no solamente dan ustedes la espalda a aquellos que más lo necesitan, que sufren hambre, pobreza, guerra, cambio climático, sino también al sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y las españolas. Los españoles lo apoyan porque es obvio para todos, excepto para la ceguera extremista, que no es posible abordar los retos globales, como lo es el fenómeno migratorio. Es un desafío global, sin cooperar con nuestros socios y aliados en el mundo. Y también cooperamos con ellos en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. No podemos luchar eficazmente contra esas mafias si no cooperamos con nuestros vecinos. No podemos luchar tampoco contra el terrorismo si no cooperamos con socios y con vecinos como Marruecos. Y gracias a esa cooperación, la Guardia Civil y la Policía de Marruecos han desarticulado, sin ir más lejos, el pasado mes de julio, una estructura terrorista. Gracias a esa cooperación se está evitando desde el pasado fin de semana cruces masivos en la valla, en Ceuta y Melilla. Yo espero que hoy lo reconozca usted. La labor de nuestras fuerzas policiales y la labor de colaboración de las fuerzas policiales de Marruecos. Lo ha reconocido hasta el propio presidente de Ceuta. No es miembro del partido del Gobierno. Son solo dos ejemplos entre muchos. Mire, si siguieran lo que ustedes propugnan, todo esto no se habría llevado a cabo. Nuestras fronteras serían mucho menos seguras y estaríamos en conflicto con nuestros principales vecinos. Y mientras ustedes cuestionan la eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, efectivos de esos cuerpos trabajan en Gambia en proyectos de lucha contra el tráfico de personas. Yo mismo estuve con ellos y visité a nuestra policía allí en Gambia en junio. Y lo que deberíamos de hacer todos hoy aquí, ustedes también, es agradecer a nuestros policías el extraordinario trabajo que hacen cada día lejos de sus familias para contribuir a la seguridad de todos. También en Senegal y en Mauritania contamos con la presencia de agentes y de efectivos del ejército del destacamento Marfil que apoyan la estabilización en el Sahel. Mire, el Gobierno de España defiende nuestras fronteras con firmeza,
y los intereses de todos los españoles. Pero también, señoría, hay fronteras intangibles importantísimas que sin duda debemos cerrar permanentemente. Ningún demócrata puede pasar el límite del discurso del odio porque promueve la violencia contra las personas. Ningún demócrata puede sobrepasar la frontera del racismo porque ya sabemos al horror al que lleva. Y seamos claros, ustedes no han venido aquí a defender a España, ni sus fronteras, ni a Europa, ni nuestra civilización, ni nuestros valores. Europa, señoría, nuestra civilización, como ustedes dicen, se ha construido sobre los valores de igualdad, de tolerancia, de humanidad, que ustedes no han venido a proteger, sino a pisotear. Seamos claros, ustedes no defienden ni a España ni a nuestra Constitución, porque nuestra Constitución, léala, se redactó desde esos mismos valores de tolerancia, de pluralidad, de igualdad, que ustedes desprecian con sus palabras y también con sus hechos, allí donde el Partido Popular les abre las puertas de los gobiernos. Ustedes se limitan a repetir eslóganes falsos de división y de odio. Mire, lo han hecho también con Venezuela, un país con el que este Gobierno ha mostrado un compromiso firme, claro y decidido con la democracia y con los derechos humanos. Mire, España tiene una política coherente que protege a los españoles y también que defiende sus valores, los valores de tolerancia, de igualdad y de humanismo. Y lo hacemos con igualdad en todos los sitios, en África Occidental, en el Sahel, en Gaza, en Ucrania, en Venezuela, la paz, la democracia, la humanidad. Y quizás sea eso, quizás sean esos valores de este Gobierno y de los españoles los que ustedes no soportan. Pero le diré algo, son los valores de los españoles y las españolas y son los mejores valores de la civilización europea y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Flores Juberías. Señor ministro, yo he preparado esta interpelación con un exquisito cuidado y con un escrupuloso respeto a lo que son sus competencias como ministro de Asuntos Exteriores, de Relaciones con la Unión Europea y de Cooperación. Podría haber llevado el debate sobre la migración a otros muchos terrenos, pero soy consciente de cuál es su ámbito de actuación, de cuáles son sus facultades y he procurado aquilatarlos a lo que le podía resultar a usted pertinente. En cambio, su respuesta ha estado dedicada a hablar de economía, ya sabemos cuáles son, el número de empresas que trabajan en Marruecos, de asuntos de interior, hemos hablado de las fuerzas policiales, hasta de filosofía política. Nos ha explicado usted, en una respuesta a una interpelación al ministro de Asuntos Exteriores sobre la política migratoria de España, cuáles son los fundamentos de la civilización europea, cuáles son los orígenes, no sé, si del derecho romano, de la filosofía griega o de la religión cristiana. Yo sigo empeñado en llevar el debate al terreno que nos interesa en estos momentos, aunque si quiere usted que hablemos de filosofía política, le cito después en la cafetería y seguro que será una conversación entretenida. Me pide usted que reconozca la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo la reconozco todos los días, cuando actúan y cuando no, cuando salen en las noticias y cuando no, cuando salen en las noticias por los éxitos de sus actuaciones y cuando salen, por el contrario, en la necrológica de los periódicos. También valoro a nuestras Fuerzas Armadas y por eso me escandaliza que cuando este partido propuso la implicación de la Armada en la defensa de nuestras fronteras, desde ese lado del hemiciclo se recurriese al sarcasmo de si queríamos bombardear a los cayucos, de que si queríamos cañonear a los inmigrantes. ¿Las Fuerzas Armadas españolas hacen eso? ¿Creen ustedes que si la Armada estuviese en el Estrecho sería para cañonear a los cayucos? ¿Lo cree el Partido Socialista? ¿Ese es el respeto que tienen ustedes a nuestras Fuerzas Armadas? Lecciones de respeto a la policía y a las Fuerzas Armadas a este partido, ninguna, señor ministro. Deme lecciones sobre otras cosas.
¿Qué demonios es eso de la inmigración circular? Yo me dedico a otras cosas y reconozco que escuché el concepto por primera vez hace unos meses. ¿Cree usted que Mauritania va a mandar trabajadores cualificados que respondan a las necesidades de nuestras empresas a trabajar en España durante 3 o 6 meses y que después esos trabajadores se van a volver tranquilamente a sus países de origen? ¿Lo cree de verdad? Porque yo no me chupo el dedo y creo que usted tampoco. ¿Cree usted que Mauritania tiene esos cientos de miles de trabajadores cualificados que responden a las necesidades de nuestras empresas? ¿Cree usted que tiene eso sentido desde el punto de vista económico? ¿Cree usted que eso responde a un ideal de justicia en el país que tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la Unión Europea? Explíquemelo, porque a mí no me salen las cuentas, porque yo no lo veo. Me ha hablado también de la política de relaciones con Marruecos. Nuevamente, me congratulo de la colaboración que al parecer está prestando la gendarmería marroquí en estos últimos días en la frontera de nuestras 2 plazas de soberanía en África. Y lo he leído, por supuesto, lo he leído en los periódicos. Lo que no he leído en los periódicos, supongo que lo leeré en los periódicos de la semana que viene o del mes que viene, es el precio de esa colaboración. Porque Marruecos no da puntada sin hilo. Porque sabemos perfectamente que Marruecos utiliza la migración como un arma de presión. Cuando las cosas vienen mal dadas, se abre la espita y los inmigrantes llegan a la valla. Cuando las cosas vienen bien dadas, se cierra la espita y los inmigrantes son apaleados por la policía marroquí antes de llegar a la valla. Lo hemos visto con demasiada frecuencia. Sé que la policía marroquí se está empleando con contundencia. Lo que no sé, lo consultaré en los periódicos de la semana que viene, es cuál es el precio para todo esto. En cualquiera de los casos, señor ministro, que nuestras fronteras son seguras es una afirmación que no se conecta con la realidad. No se conecta ni con los números absolutos, ni con los números relativos a los de otros países europeos. No se conecta con la evolución de las cifras, no se conecta con la apreciación que tienen los ciudadanos en la calle. Nuestras fronteras son un coladero. La responsabilidad fundamental la tiene el ministro del Interior. Pero usted, como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, tiene mucho que decir y muchísimo más que hacer a este respecto. Hágalo. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Mire, señoría, en materia migratoria, 2 cosas importantísimas de base. No hagan demagogia con el sufrimiento humano. Tengan empatía. Ideas peregrinas como el ejército controlará la inmigración irregular, haremos deportaciones masivas, son demagogia con el sufrimiento humano. Y segunda regla fundamental. La inmigración irregular es un fenómeno muy serio. No engañen a los españoles como hacen sistemáticamente y ha hecho usted desde esta tribuna. Vamos a decírselo claro a ustedes. No hay varita mágica, ni en España ni en ningún sitio. Mientras la frontera entre Europa y África sea la más desigual del planeta, como es hoy en día, y ustedes votaron en contra de la ley de cooperación que quiere ayudar a esos países a desarrollarse, habrá gente que de manera desesperada escoja el camino equivocado de la inmigración irregular. Y se lo vuelvo a decir, no me voy a resignar nunca, y este Gobierno no se va a resignar nunca a que el Mediterráneo y el Atlántico sea el cementerio de miles de seres humanos desesperados.
Allá ustedes si han bajado los brazos y quieren resignarse. Mire, lo que usted llama filosofía política es la base de nuestra convivencia, que es la democracia, y nos exige respetar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Nos exige a defender el derecho de los diferentes a serlo, a elegir su propia vida, aunque no compartamos sus decisiones o sus puntos de vista. Esta institución, el Congreso de los Diputados, yo creo que es la expresión pacífica y organizada de esos valores que son los verdaderos valores europeos, no eso que ustedes dicen que son los valores de nuestra civilización. El pluralismo, el diálogo, el respeto a la diferencia, sobre eso hemos construido nuestra libertad y la mayor era de progreso que ha conocido la humanidad. Y, sin embargo, no es filosofía política. Esto es lo más importante que tenemos en este país. Sin embargo, esos valores están en entredicho por discursos de odio, discursos de confrontación, de exclusión, que creíamos desaparecidos junto con el periodo más oscuro y más terrible de la historia de la humanidad. Y usted hoy aquí ha vuelto a traer esos discursos. Y lo hacen sus dirigentes y todos sus diputados día tras día. Mire, la historia nos enseña que la única salvaguarda permanente que tenemos es nuestro compromiso y nuestra voluntad activa de levantar un muro ante el verdadero peligro. El único muro que hay que levantar. La oleada reaccionaria que amenaza nuestras democracias y nuestra libertad por la extrema derecha que recorre Europa. Así que necesitamos un compromiso que abarque a todos los demócratas en defensa de aquello que da sentido a todo lo demás, a todas las políticas, también a la política migratoria. Ni una sola palabra de humanidad ni de empatía hacia otros seres humanos ha habido de usted en esta tribuna. Los españoles están de acuerdo en que la democracia es deseable, en que la libertad es un valor a preservar, en que el respeto de la diversidad es un pilar de nuestra convivencia y en que, señoría, y escúchelo bien, nada deseable se puede construir sobre el miedo, sobre el racismo, sobre la exclusión, sobre el rencor, sobre la confrontación, a lo que nos llevan discursos como el que yo le he oído esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que todas las señorías han oído a la extrema derecha. Ustedes hablan de exclusión, ustedes hablan de barreras, no solamente en esto, en todo. Y la única barrera que conocemos y aceptamos nosotros es la que nos debe de unir a todos los demócratas y que nos separa precisamente de eso, del odio, de la división, de la confrontación que ustedes, la extrema derecha y sus aliados de extrema derecha en Europa, pretenden traer a nuestra sociedad. Esa es una unión que debemos levantar. Esa es la unión con la que nos debemos encontrar y que vale la pena preservar. Ahí encontrarán siempre al Gobierno de España, junto a los demócratas y frente a ustedes, la extrema derecha. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno explique si va a cumplir